Hola, ¿cómo están? De nuevo con ustedes. Esta es la tercera grabación que voy a hacer sobre temas relacionados con relatos derechos. Hoy voy a relatar algo sobre un acontecimiento histórico que es cómo se vivía en 1975 antes del golpe militar. Esta situación tan inédita que se vivía en el país muchas veces se ha tergiversado. Los historiadores han modificado esto. Entonces, ¿qué mejor que relatar lo que me ocurrió personalmente, a mí y a mi familia, en la ciudad de Mar del Plata, 9 meses antes del golpe militar? Para que cada uno de ustedes saque sus conclusiones y que perciba lo que es la historia y lo que son los derechos que se habían violentado a través de estas experiencias personales, de este relato absolutamente cierto que lo he caratulado Solo eran bombas, y que dice lo siguiente: agosto de 1975, pleno gobierno constitucional en la Argentina de María Estela Martínez, viuda de Perón, la que presidía la República. La AAA, el Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, FARC, Montoneros, Concentración Nacional Universitaria, CNU, y otros grupos se manejaban en las sombras y luchaban por el poder, con ideologías contrapuestas. Pero tenían algo en común: mantenían a la población en vilo. La violencia y la inseguridad por el choque de antagonistas violentos era algo absolutamente cotidiano. El tema de conversación en nuestra casa siempre giraba en las horas relacionadas con el almuerzo y donde nos reuníamos todos los integrantes de la familia, y giraba en relación a la actividad profesional de mi padre. Por entonces, uno de los poquísimos abogados que interponía todo tipo de acciones judiciales sin considerar la ideología de quien era victimizado. Solo le importaba procurar una respuesta a los familiares. Trabajaba por el respeto y cuidado de los derechos constitucionales, algo por entonces bastante difícil de llevar a cabo, atento a la inseguridad constante y permanente entre ataques de esos grupos terroristas que habían convertido a las ciudades y zonas rurales en campos de batalla. Agresiones personales, secuestros extorsivos, frecuentes sonidos de disparos, balaceras, viviendas destruidas por ataques armados, homicidios, todo era muy frecuente. Hasta se habían convertido en algo cotidiano. Convivir con esa realidad tan terrible generó en la gente común que no trascendiera como algo extraordinario el espanto, el horror y todo lo que se vivía a diario. Era una etapa de una democracia tan extraña como violenta. En ese tiempo yo era un adolescente que admiraba y seguía a mi padre, Francisco Marcelo Razona, a que acompañaba en los juicios orales, llevando a modo de secretario personal su portafolio. Así podía entrar sin ningún inconveniente a tribunales, ya que se les vedaba a los menores de edad participar siquiera como oyentes en ese tipo de juicios. Por entonces mi padre optaba por ellos. Caso contrario, se llevaban a cabo por escrito, para defender de mejor manera, inmediata y directa a su cliente, viéndole la cara a los testigos y evaluando todo lo rico que implica contactar personalmente a quienes pueden ser la clave para condenar o no a alguien. Más allá de su confianza, que se traslucía en alegatos impecables que trascendían mucho más allá del mero juicio. Todo esto lo vivía con mi padre, siendo su secretario en los juicios orales.
Horas escuchando debates, testigos honestos o falsos, peritos, alegatos, sentencias. Todo esto fue una escuela, no solo en el ejercicio de la abogacía, sino también en la cultura del esfuerzo, la pasión y el amor por esa cosa tan rara, subjetiva y camaleónica como es la justicia humana. Como cualquier día de invierno en Mar del Plata hacía mucho frío, pero mucho frío, máxime a las 4 de la mañana. Dormía tranquilamente, abrigado y relajado en mi dormitorio sobre la calle Córdoba, en el primer piso, en el que se encontraban otros 2 dormitorios. Los restantes daban sobre la calle Falucho. En uno de ellos dormían mis padres y en el restante mi hermano, por entonces viviendo en la ciudad de Buenos Aires, ya que había ingresado a la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. De repente sentí muy poca temperatura. Algo me había abrazado, junto con mucho viento y un ruido ensordecedor, extrañamente prolongado, una especie de tormenta indescifrable, terrorífica, que me encontró parado de un salto al lado de mi cama. No entendía cómo me había despertado así de repente, confundido por decenas de sensaciones corporales y desconocidas. La luz de una luminaria de la calle ingresaba a mi dormitorio, pero no veía nada. Era todo polvillo, ruido de vidrios que se rompían y ráfagas heladas. No logré prender mi velador. Se había cortado el suministro eléctrico. Solo se veía una nube densa, pesada, que reflejaba la iluminación que ingresaba por los huecos de la persiana, especies de rayos paralelos, humeantes y tenebrosos. El tiempo no existía. La confusión me había desconcertado. No veía casi nada y sentía un zumbido agudo. Igualmente alcancé a escuchar a mi padre que preguntaba por mí. Sentía su voz. Le grité que estaba bien. Me indicó que me quede quieto y a los pocos segundos vi una luz que se acercaba lentamente. Era él, que me preguntó con una linterna en la mano y una escopeta calibre 12 de 2 caños en la otra si estaba herido. Habían colocado una bomba en nuestra casa, debajo del Ford Taunus 2 puertas, color amarillo de mi padre, que estaba estacionado en el garage, sobre la calle Córdoba, apenas a 2 paredes de distancia de mi dormitorio. En la confusión había sentido que estaba parado en una vivienda que había desaparecido, que solo quedaba en pie un trozo de piso en el que me hallaba parado inmóvil, de ahí la sensación de dar un paso y caer al vacío. Una vez constaté que no sufrí ninguna herida física, me indicó mi padre que debíamos saber qué ocurría, si era el comienzo esto de una agresión armada. No sabíamos si habían ingresado terroristas luego de la explosión para finalizar su tarea, así que acordamos, siempre en voz baja, que debíamos bajar del primer piso y ver qué estaba ocurriendo en la planta baja de nuestra casa. Se podía acceder a los dormitorios por 2 caminos de acceso, uno por la escalera principal en el living y otro por una escalera de servicio desde la cocina. Nos pusimos de acuerdo y mi padre bajó por la escalera principal, una escalera ancha de mármol, hasta llegar al living comedor con un sable del regimiento de granaderos a caballo del ejército argentino en su mano, ese sable que había sido hasta entonces un adorno en un pasillo. Por mi parte, bajé por la escalera de servicio, la de la cocina, con la escopeta que me cedió mi padre, apuntando a cualquier cosa que se moviese con la incertidumbre y el miedo como mis únicos compañeros. No encontramos a nadie, tampoco a Monkey, nuestro amado perrito callejero y vago, color blanco con una cola extraña en forma de rulo. Horas después lo hallamos escondido y tembloroso dentro del vestidor en el dormitorio de mis padres, del que se negó a salir por mucho tiempo. El estruendo, el ruido a vidrios que se seguían rompiendo durante minutos, un olor muy particular que nunca volví a percibir, la angustia de sentir que todo puede desaparecer en un segundo y un temor extraño mezclado con adrenalina, el frío,
la planta de los pies con vidrios clavados que recién percibí minutos después, ya que no me percaté que caminaba descalzo, todas sensaciones que se fueron modificando al saber que los 3 habitantes de la casa estábamos bien, sanos, sin heridas físicas. Esa misma mañana, en medio del caos, fuimos recibiendo visitas de muchísimos conocidos. Algunos clientes del estudio jurídico que oficiaron de cuidadores de la casa, con casi todas sus ventanas rotas, expuesta, virtualmente abierta, ya que por entonces una vivienda con rejas era algo infrecuente. La noticia había sido difundida en las radios locales y nacionales con una información falsa o equivocada, ya que nos habían dado por muertos. En ese momento, un atentado de ese tipo era algo lamentablemente frecuente, y los medios informaban en base a rumores, ya que no existían informes oficiales ante este tipo de accionar. Informes que recién se daban pasadas muchas horas. Después de retirar el automóvil destruido del garage, al que debimos empujar entre varios, ya que sus cubiertas estaban reventadas y no se le podía poner en marcha, atento que la explosión lo había dañado enormemente, improvisamos un portón con una mesa de ping-pong que teníamos en el sótano de la casa, ya que el del garage había volado hacia la vereda de enfrente, incrustándose dentro de una coqueta inmobiliaria. Barrimos y recogimos una enorme cantidad de vidrios y de escombros. Apuntalamos como pudimos una pared que parecía vencida por la onda expansiva y temíamos que cayera. Enterramos a otra mascota que tuvo la mala idea de ir a dormir cerca del lugar de la explosión, precisamente debajo de lo que había sido un termotanque. Éramos una docena de personas tratando de mejorar el desastre que nos habían ocasionado. A estos colaboradores solidarios les pedimos que informen, especialmente a nuestros familiares, que los 3 integrantes de la casa de esa noche estábamos vivos. Unas horas después, luego de haber resguardado la vivienda con los conocidos, algunos de ellos en la vereda custodiando la casa, yo ya calzado, con mis plantas de los pies desinfectadas y vendadas por una enfermera que vivía frente a nuestro domicilio, abrigado, me senté con mi padre en la mesa de la cocina. Esa mañana mi viejo iba a salir a las 6 a Bahía Blanca y se había olvidado de llenar el tanque de combustible la noche anterior, como era su costumbre, para no perder tiempo a la madrugada. Ese olvido, algo infrecuente en un hombre muy metódico, había evitado un daño muchísimo mayor. Mi madre continuaba en el dormitorio, ya que no quiso salir de ese ambiente para no observar los destrozos, quedándose en él acompañada por 2 buenas amigas que la sostuvieron con su compañía y muestras de afecto. Tomamos mate, conversamos sobre lo que estábamos viviendo, de los arreglos que tendríamos que hacer, de las plantas de mis pies heridas, del auto destrozado de mi hermano, por suerte ya alertado. Todo esto en medio del polvo, restos de materiales desprendidos y caos. Francisco, mi admirado padre, sin ninguna reacción desmedida, con el aplomo de un tipo duro, acostumbrado a sortear todo lo que se le puso en el camino durante su vida de sacrificio, estudio y pasión, me indicó que debía ir al colegio. Eran las 10:30 de la mañana. Hacía 3 horas que habían ingresado mis compañeros al aula. Me dijo que lo peor que me podía pasar es que me gane el miedo y que debíamos enfrentar lo que nos pasó con valentía, dignidad y poniéndole el pecho a la adversidad. Así fue. Fui caminando al Colegio Nacional Mariano Moreno de Mar del Plata, distante a unas 4 cuadras de la que era nuestra casa, donde me encontraría con mis compañeros y amigos que lo han sido para el resto de toda mi vida. Al ingresar al establecimiento me detuvo la jefa de preceptores, haciéndome ver la hora que era y para informarme que estaba sancionado con media falta por haber llegado tarde. Bueno, espero que les haya gustado este relato que habla a las claras de lo que ocurrió
y lo que se vivía en la Argentina 9 meses antes del golpe militar. Nos vemos en la próxima, les mando un gran abrazo a todos.